pasamos a la ventana docente, esta imagen que ofrecen los docentes y los egresados de la Universidad de Ingeniería, que son los que finalmente prestigian a nuestra institución. Vamos a hacer un ejercicio aquí un poquito creativo, entre comillas. En primer lugar, con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que es el decano nacional del Colegio de Ingenieros, vamos a entrevistar a la arquitecta Viviana Scigio para conocer su historia de vida y luego hacemos lo contrario, le preguntaremos al ingeniero Carlos Herrera cuál es su historia de vida, su historia académica, cómo es que ha logrado los éxitos que todos conocemos. ¿De acuerdo, don Carlos? Buenos días, Modesto. De acuerdo. Yo en realidad estaba probando las conexiones porque el horario era a las 11:30. Entonces, siempre que puedo, trato de probar antes para dejar todo listo y, y acoplarme en el momento determinado, pero bueno, no Muy tengo bien, pues, inconveniente. claro. Empecemos entonces con Viviana Sigio. Estimada arquitecta Viviana, por favor, la primera pregunta que yo le podría hacer por curiosidad periodística es la siguiente. ¿Quiénes son sus padres? ¿A qué se dedicaron? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde nacieron? Don Carlos, no se vaya, queremos ver su imagen. Bueno, mis padres, buenos días con todos, mucho gusto. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Arquitectura y egresé de la Universidad Nacional de Ingeniería. Me gané una beca apenas terminando mis estudios para estudiar maestría y luego volví a postular con exámenes y todo e ingresé también al doctorado de la Universidad de Tokio en Japón, que es una de las 20 mejores universidades ranqueadas en el mundo y la número uno en Japón, ¿no? Por supuesto. Me especialicé en ingeniería urbana, una especialidad que no tenemos aquí en el Perú, ¿no? Y que es muy necesaria. Mis padres, yo nací aquí en el Hospital Rebagliati, ¿no? Y mi papá era un ingeniero mecánico. Él también estudió en la uni, aunque, bueno, no era ingeniero, ¿no? Porque ingresó a la uni, luego se casó con mi mamá y por circunstancias de la vida no llegó a terminar la carrera. Pero él toda la vida se dedicó a trabajar como jefe y director, etcétera, en fábricas como Facusa y otras, ¿no? Acá en Lima. Y mi mamá era una señora de la casa, ¿no? Ella también ambos eran hijos, ¿no? De inmigrantes japoneses. Esos son mis antecedentes familiares. O sea, Padres usted, nacieron en Lima, Perú. Yo también nací en Lima, Perú. Yo soy tercera generación, así que en términos técnicos, académicos, yo soy limeña, porque soy la tercera generación de mi familia naciendo y viviendo en Lima. Bueno, viviendo en Lima, perdón. cuénteme por favor su experiencia en Japón, cómo son los estudios allá. Bueno, postulé ante el gobierno japonés con otras 200 personas, creo que me tocó postular 200 egresados de universidad y tuve pues la suerte de ganar la beca, ¿no? Eh, Postulaban de todas las profesiones. La experiencia ya interesante, al principio tenía como un reparo de si iba o no a dar la talla. Luego descubrí que sí, estaba muy bien preparada, que nosotros salimos muy bien formados. Y luego también está pues la parte personal, ¿no? De poder adaptarse a otro medio, a otras circunstancias y dentro de eso estudiar, ¿no? Allá en la universidad, los profesores, también pues depende de las personas que te tocan, pero en términos generales son muy receptivos,
el programa de becas del gobierno japonés que se sigue ofreciendo en todo el mundo y que en el Perú todos los años son 5 peruanos los elegidos para ir de beca, y preferentemente la embajada además limita al número de descendientes japoneses. Así que son muy pocos realmente los descendientes japoneses que pueden ir con la beca, ¿no? Y bueno, los estudios, creo yo, no he estado en otra universidad estudiando del extranjero, pero creo que son como en cualquier otro: llevas los cursos, tienes que aprobarlos, tienes que hacer la tesis, tus maestros están ahí para apoyarte. Es interesante. Ahora, ¿cuál es la diferencia que usted ve entre la enseñanza en la uni con la enseñanza en Tokio? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias es que es un sistema completamente diferente, además de que yo fui a estudiar un posgrado, entonces ahí ya comienza la diferencia, ¿no? Los posgrados son diferentes a antegrado. Antegrado sí tenemos cursos oficiales, sin embargo, en el posgrado tenemos, allá en Japón hay una libertad de selección de cursos entre diferentes facultades. Uno construye su plan curricular, como digamos, y en base a eso, el tema central es el desarrollo de la tesis. Por lo tanto, en función del tema que uno quiere desarrollar para la tesis de maestría o de doctorado, es que toma los cursos necesarios que le ayuden a desarrollar esa tesis, ¿no? Es parte de la investigación. En el posgrado, por eso es diferente, ¿no? Del antegrado. Y entonces yo lo que estudié, lo que me especialicé es en ingeniería urbana y en prevención de desastres, en resiliencia, y posteriormente también profesionalmente he ido ampliando pues mi campo, porque en realidad yo obtuve el doctorado en el año 91, ¿no? A los 30 años. Ya llevo 30 años ejerciendo con este conocimiento del posgrado, ¿no? Porque en el extranjero lo que les importa es poder capacitar a las personas de joven para que luego, a través de su vida profesional, puedan hacer ejercicio y aplicación de estos conocimientos que han adquirido en el posgrado, ¿no? Es algo así como primero estudias y te preparas y luego comienzas a aplicarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, para nuestro medio, aún no tenemos realmente una escuela profesional de urbanismo, ¿no? La Facultad de Arquitectura es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Sin embargo, no tenemos esta Facultad de Urbanismo, y que realmente pues nuestro país lo necesita muchísimo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos este problema del COVID, ¿no? Que debería de poder enfocarse también desde el punto de vista urbano, las ciudades, cómo vamos a hacer para ahora, de ahora en adelante, porque de acuerdo a yo como especialista en este tema de resiliencia y de gestión de riesgos, etcétera, porque eso es en lo que me especialicé en Japón y de lo que tengo mi doctorado, lo que podemos esperar es que de ahora en adelante, periódicamente, de alguna forma, vamos a estar, no se puede descartar que exista en el futuro otra pandemia, y eso que aún no salimos de esta, ¿no? Entonces, deberíamos pues realmente pensar en una planificación estratégica, ¿no? Para dentro de la región no terminar siendo los atrasaditos en tener estrategias, no solamente en el sector salud, sino también en el aspecto económico, ¿no? En las actividades, el habitar de todos los días, el transportarnos, etcétera. Todo eso deberíamos ya de estarnos preparando, ¿no? Este asunto de el cálculo de riesgos es un elemento bastante complejo porque con ellos se toman decisiones de construcciones, de políticas, decisiones Así es. empresariales.
Me hace Así es. recordar también el tema que estamos viviendo ahora en la UNI, calcular los riesgos de ponerse en un proyecto de plantas de oxígeno, todo ello. Usted supongo que ha analizado el tema, ¿no? Claro, el tema de que si nos embarcamos en un proyecto u otro, eso, claro, en gestión de proyectos, por ejemplo, se ve el riesgo del proyecto en sí mismo, en la parte financiera, de ejecución, etcétera, de logística, si existe o no. Pero en el aspecto que yo les estoy mencionando, es el aspecto macro, además, ¿no? Porque mi especialidad es urbanismo, entonces es las estrategias en relación a la ciudad misma, Lima, que concentra la mitad de la población de todo el Perú, ¿no? Y los diferentes distritos que tenemos y cómo está distribuida realmente, por ejemplo, las plantas estas de oxígeno, cómo se van a distribuir, qué puntos deben de tener, los hospitales, a cuánta población vamos a abastecer, de qué forma moviéndose, cuánta distancia y con eso trasladando el virus de un lugar a otro. Por ejemplo, los médicos no han podido hacer esta como subdivisión de zonas porque en nuestro caso, en Lima, los servicios no están bien distribuidos. Para nosotros, determinados servicios están concentrados en algunas partes de la ciudad, el trabajo también, la salud, la educación, etcétera. Entonces, eso hace que toda la población, los 10 o 12 millones, tengan que estarse moviendo por toda la ciudad, en lugar de tener por zonas y sectores los servicios, para que no sea, actualmente, por ejemplo, hablan de la ciudad de los 15 minutos, pero digamos que comenzáramos por una ciudad de los 30 minutos o de los 45 minutos, ¿no? Tratando de ordenar la ciudad, la estrategia de dónde deben de haber eh, determinadas actividades y el transporte, cómo lo podemos organizar. Todo eso forma parte de una complejidad que hoy en día las ciudades del siglo XXI las tienen porque por la cantidad pues, de población, por los avances tecnológicos, por los diversos intereses que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso debería efectivamente ser estudiado y la UNI podríamos contribuir si es que tuviéramos además mejor organizado, por ejemplo, y tuviéramos una facultad de urbanismo y tuviéramos un centro de investigación y planteamientos que pudiéramos proponer o tal vez como en Japón, ser parte de un consejo que pueda apoyar a los ministerios, ¿no? Porque en Japón, por ejemplo, me preguntaba cómo hacen ellos. Ellos para todos los proyectos, los ministros son los técnicos, pero no son los académicos. Entonces, los ministerios funcionan como si fueran secretarios, ¿no? Secretarios ejecutivos, llaman a los académicos más especializados y renombrados. Ellos son los presidentes de las comisiones, luego llaman a los vecinos, a los ciudadanos. En nuestro caso, por ejemplo, en la UNI, ahorita con el tema de la asamblea, a los alumnos, ¿no? Y todos los alumnos, los profesores, las autoridades, todos se sientan en la mesa y comienzan a conversar acerca de las mejores propuestas que se puedan hacer bajo la presidencia del académico y con la secretaría de la parte del gobierno local, la autoridad, ¿no? Entonces, así no se te escapa, pues, la parte del conocimiento de avanzada que pueda haber, las inteligencias que se puedan aportar, las experiencias que puedan venir de la comunidad o de los inversionistas y la autoridad es la que también está supervisando toda esta actividad como un secretario ejecutivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la universidad, nosotros podríamos participar mucho mejor si se trabajara en un esquema de este tipo, llamando a los especialistas, a los que saben, ¿no? Y planteando estrategias. Ah, no le escucho. Digo, Ingeniero. esa frase, cuando trabajaba en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, escuchaba a un colega que decía, no llaman a los que saben. Y parece que es una enfermedad nacional en el Perú. No necesariamente aquí llaman a los que saben. ¿No le parece a usted?
Sí, o sea, es un tema de que probablemente llaman a los amigos. Había estado escuchando pues unos estudios que hay actualmente, ¿no? Acerca de nuestra sociedad, eh, del doctor Yamamoto, creo que es de la Católica, ¿no? Que estaba explicando también cómo la corrupción tiene la base en esta falta de conocimiento y de no llamar al que sabe, ¿no? Porque entonces es como que yo no sé, pero estoy en la comisión, entonces llamo a mi amigo que sabe un poco más que yo, ¿no? Pero ya le debo el favor y ese le debe el otro y así entonces entre favores y favores porque no saben sobre el tema, ¿no? Entonces comienza a conformarse eh, todo este problema de corrupción, ¿no? Como uno de los componentes de la corrupción, la falta de conocimiento. Ahora, no es que los peruanos no sepamos y no tengamos personas capacitadas, ¿no? El problema es cómo se hacen las cosas. O de repente, por ejemplo, dicen, ok, ya, a fulanito que sea el ministro, pero ser ministro no significa que vaya a poder cambiar las cosas, ¿no? O sea, es todo un equipo de gente y por eso habría que cambiar pues la estructura, la parte desde la base, cómo es que se va organizando para efectivamente tener resultados eh, inteligentes, ¿no? Inteligentes y estratégicos. Ya no voy a decir que los que saben, sino con conocimientos y estratégicos, ¿no? Porque somos visibles, pero claro, no somos políticos, ¿no? Ahora, yo he escuchado a algunos expertos internacionales diciendo que la ciudad más eficiente es la más poblada, o sea que hay que concentrar a la gente en grandes edificios, pequeñas superficies, porque ahí se concentran los servicios resultan menos caros por persona, y entonces uno dice, caray, Lima, que es una tremenda ciudad, no la veo que sea muy eficiente. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, actualmente todas las ciudades del mundo estamos siendo evaluadas a nivel internacional y de acuerdo a estos rankings de evaluación internacional, los más acreditados, es que las grandes empresas deciden la inversión y con esa inversión vienen los trabajos, ¿no? Los puestos de trabajo, ya sea porque ponen un laboratorio, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, elaborar las vacunas, ¿no? O bueno, una planta, pues, de una fábrica de autos o lo que sea. Entonces, dentro de ese ranking, nosotros los limeños, ¿no? La ciudad de Lima, no digo ni siquiera las otras, estamos en la parte inferior, ¿no? En Latinoamérica, Santiago de Chile es la primera, la que está en nivel alfa, y luego está Bogotá y Medellín, que tuvieron estos problemas peores que nosotros o semejante a nosotros de terrorismo y de narcoterrorismo, pero ellos ya están adelante. ¿Por qué? Porque tienen una planificación de ciudad y unas estrategias, ¿no? Nosotros estamos bastante atrás. Las ciudades mejores, las que se mantienen en el top hace como 10 años, son Nueva York y Londres, ¿no? Y no es que Nueva York tenga una alta densidad, tiene un centro, un core, ¿no? Donde están los grandes edificios, pero Londres, por ejemplo, París, tiene una mayor densidad poblacional. Las ciudades europeas, de acuerdo a su historia y de cómo se formaron, son las que tienen una alta densidad poblacional, que además es lo que hoy en día se quiere. En el siglo XXI, los especialistas, nosotros sabemos que lo que se requiere es una mayor densificación de las ciudades para poder darle un mejor servicio a todos los ciudadanos y no que tengan que trasladarse 1 o 2 horas a sus centros de trabajo, perder calidad de vida, extender los servicios de agua y desagüe, que no tenemos dinero para construir redes de agua y desagüe de forma indefinida, etcétera, etcétera. A eso se refieren cuando una ciudad es más eficiente, ¿no? Y ya están los ejemplos de esas ciudades, sus planes, cómo lo están haciendo, se sabe, es bien sabido y muchas ciudades latinoamericanas lo están haciendo, pero nosotros no. Ahora bien, también antes de entrevistarla he comenzado a leer pues para preguntarle cosas. Me ha sorprendido que hay otro gran experto internacional, no me acuerdo su nombre, que habla de que hay una movilización de los talentos, la gente inteligente
se trata de concentrar en lugares donde hay gente inteligente. Y Claro, dice, eso dice que, también, dice que en este momento, en el mundo, los lugares donde se concentra más es California y el área de Boston. Allí va la gente inteligente, tienen hijos inteligentes, se comunican con gente inteligente y entonces se dispara la creatividad, se dispara los inventos, la buena educación y se vuelve un círculo virtuoso. Y esto va contra los lugares donde no hay el aprecio por la inteligencia. Estos lugares se ven despoblados de talentos, como ocurre en Lima, y entonces ya no son atractivos porque las grandes inversiones van allí donde hay talentos. ¿Esto es cierto? ¿Cómo es su análisis? sí es cierto, es parte de lo que le estaba explicando de las ciudades globales. O sea, hoy en día la competitividad de la ciudad es para ser más atractiva, más segura y más accesible. Entonces, las ciudades que son seguras, que son accesibles, que son atractivas, como le estaba diciendo, por ejemplo, París o Londres, ¿no? Son bellas, ¿no? Uno camina por la calle y no está viendo, pues, ambulantes o suciedad o congestión vehicular, medio ambiente está respirando aire sucio, caminas, tienes museos, etcétera. Entonces, la gente inteligente, si tiene la capacidad económica y tiene la habilidad para conseguir buenos trabajos, va a tratar efectivamente de vivir en ciudades que les brinden cultura, ¿no? Les brinden bibliotecas, les brinden museos, obras teatrales, que están caminando en la ciudad y vean que la ciudad es limpia, que tiene edificios hermosos, que tiene parques. Eh, por eso es que las ciudades más exitosas, como les decía, son las que concentran además a los mejores recursos humanos, ¿no? A los más capacitados. Claro que hay excepciones, como la mía, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene que ver con relaciones familiares. Entonces, mi familia está aquí, mis abuelos estaban aquí, mis padres están aquí, mis hermanos están aquí. Yo quería quedarme en Japón, en Tokio, pero mi esposo, que es peruano, dijo, no, la familia, entonces regresamos aquí. Pero normalmente los mayores recursos y mejores recursos humanos van a buscar vivir en las mejores ciudades donde les den las mejores oportunidades, los mejores sueldos y la mejor calidad de vida. Por eso es que Santiago de Chile, comparándonos con nosotros, si bien no es tan hermosa como nosotros, pero es más limpia, más ordenada, más organizada, está siendo más competitiva, ¿no? Y nosotros tenemos que ponernos moscas, porque no solamente Santiago de Chile, Quito está por encima de nosotros, Bogotá, Medellín está por encima de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Bueno, efectivamente, usted me hace recordar, guardando la distancia, por supuesto, he vivido en París, bueno, en varios sitios, y un lugar que me impresionó fue California, en Berkeley. Estuve en Berkeley. Hay librerías que uno lee los libros gratuitamente, se puede quedar todo el tiempo ahí con los mejores libros, ¿no? Y si uno camina por las calles, como me ocurrió en una oportunidad, veo un café, algo así como café La Colina, y había un avisito que decía, esta noche se presenta Marcel Marceau, un gran mimo, no sé si ustedes se acuerdan del gran mimo francés histórico, internacionalmente conocido, y así como si nada se presentaba en un café de Berkeley y tú podías entrar a tomar tu café y ver una cosa extraordinaria, ¿sí? Y por supuesto, hablando de ciudades que te dan una buena vida, usted se ha olvidado de decir también los servicios de salud, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo estuve en Alemania, ahí estuve trabajando un tiempo, y me dicen que me dieron un cheque, una chequera, ¿no? ¿Para qué es esta chequera? Si usted va a un médico, lo atiende, él pone la cantidad y usted firma. Usted no lo paga el Estado.
Si usted va a la farmacia, le dan la medicina gratis. ¡Qué barbaridad! O sea que o sea, no tiene que preocuparse de nada, ¿no? Y lo que más me sorprendió es que me dijeron, ¿usted es católico o protestante? ¿Y por qué me preguntan eso? Eso es una cosa personal. No, me dijeron porque nosotros un porcentaje del impuesto lo debemos pasar a una de las dos iglesias. Y digo, pero caramba, entonces yo no soy a ninguna de las dos. Pensé que me iban a dejar con la plata para mí. En ese caso la plata va para el Estado, me dijeron. ¿Y qué pasa con estas iglesias? Dan muchas facilidades de educación, salud, etcétera, a la gente. O sea, todo está organizado para que la gente viva bien y no tenga problemas. Eso nos falta en el Perú, estimada Nos, doctora Viviana Chigio. ¿Qué pasa con nuestro nos país? falta, mire, si quisiéramos comenzar con la misma uni, porque lo veo usted y tiene aquí el fondo de la uni, ¿no es cierto? Y entonces está recorriendo a Berkeley y el cafecito, y yo quisiera ir pues a la uni a cualquier hora. Yo solo voy por si acaso en la mañana, porque para la tarde-noche ya terminaría de repente asaltada y muerta, ¿no? Pero querría ir a la uni, caminar, pues tomar, de repente salir a almorzar, no tener que estar dentro nada más por seguridad, tomar un café, poder venir en la noche al teatro, ¿no? Que fuera un bulevar, una calle linda donde caminar, la Tupac Amaru, y entonces salgo de mi estación súper moderna, ¿no? Venir en el tren, pero para ir al tren, en el bus, perdón, pero inclusive si yo quisiera ir en bus, la accesibilidad, no puedo, porque yo estoy cerca de una estación de tren, pero no hay conexión entre el tren y el bus. Y en cualquier ciudad del mundo decente, aún teniendo solamente dos líneas de transporte público como nosotros, se intersectan para que pueda haber ese punto de intercambio, ¿no? Entonces, a ese nivel de falta de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso ahí cuando decimos no llaman a los que saben, no hacen las cosas correctamente, ¿no? No lo tenemos conectado, ¿no? Y yo estuve llevando desde el año 2006 hasta el 2018, cada 2 años, estudiantes de arquitectura de otra universidad a Shanghai y a China, ¿no? Y a Japón. Y en China, en el año 2006-2008, cuando fuimos, el agua era asqueroso, no tenían trenes, nada. En el año 2012 se pusieron a construir sus trenes porque ya habían comenzado su bonanza económica, ¿no? Y en el año 2016 ya tenían trenes para todas las ciudades en China. Y en el año 2018 tenían trenes bala con interconexiones, ¿no? Y entonces los chinos que al comienzo cuando yo fui, todos andaban en bicicleta y nos atropellaban, era terrible. Te atropellaban en bicicleta porque no, además no tenían autos, ellos pasaban por todas partes y tú peatón podías morir pisado por una bicicleta, ¿no? Ahora han cambiado a autos, ¿no? Y comenzaron a tener gran congestión vehicular y ahora ya tienen los trenes. Entonces, nosotros también hemos tenido una super bonanza económica, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y otra vez, la falta de conocimiento, ¿no? Y esa falta de conocimiento, que según Y este la estudio de la corrupción, y la Católica, corrupción. por eso, pero el estudio de la Católica lo que está demostrando es que nosotros los peruanos, una parte de la corrupción es la falta de educación que nos lleva a tener autoridades y personas que no tienen conocimiento y llaman a otros, y esos llaman a otros, y entonces tienen que estar pagando coimas para cubrirse que ellos no saben y que llaman al otro, y entonces los otros hacen los estudios. Pero como el que lo está pidiendo no sabe realmente si le han hecho bien o mal los estudios, y entonces finalmente, si salen mal las cosas, tienen que ahora pagar coimas para tapar lo que hicieron mal. Y entonces eso es parte de la corrupción, es lo que ha demostrado este estudio de la Católica y por eso me parece tan interesante, porque yo siempre me pregunto cómo se estructura esto de la corrupción, ¿no?
cuando a mí también me dieron la oportunidad de hacer un estudio, investigar en Estados Unidos, ¿no? Me contrataron en una consultoría japonesa para que fuera a ver la prevención de desastres, la gestión en las ciudades norteamericanas. Las ciudades norteamericanas, los municipios eran igual que los nuestros, porque yo he trabajado en municipios también. Era igual que los nuestros en el sentido de la organización política, la burocracia, etcétera. ¿En qué estaba la diferencia? Que a pesar de que tenían estos mini problemas de corrupción o de burocracia, la gente estaba enfocada en tener logros y objetivos y contratar realmente a los especialistas y sí llamaban a la comunidad, etcétera. Entonces, no es el ser humano, lo que yo me llegué a convencer ahí es que los seres humanos somos iguales en Japón, en Estados Unidos, acá, etcétera, y tenemos los mismos defectos de corrupción, burocracia. El tema es cuánto nos queremos y vamos a ser conscientes, por ejemplo, ahora con las elecciones, claro que no hay muchas opciones, ¿no? Para tratar de elegir las mejores personas y que ¿Cómo que no hay efectivamente esas muchas? personas. No, hay muchísimas opciones, hay como 16 candidatos. La cantidad no hace la calidad. ¿No? Y entonces, bueno, ya mejor no me meto de todo esto de política. Pero lo que le digo es que yo estoy convencidísima, a mis 60 años, de que los seres humanos somos iguales en todas partes, ¿no? Es un tema de si queremos o no hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros los peruanos hasta ahora, en realidad, no sé si no nos queremos lo suficiente, pero no lo estamos haciendo y entonces, en este fondo usted que tiene la uni, en lugar pues de ser algo lindo, precioso y poder caminar, como se puede caminar en Berkeley y tener los cafés afuera, etcétera, no tenemos nada de eso, ¿no? Y tenemos que cuidarnos más bien de que no nos roben, no nos asalten, no nos maten por un celular, ¿no? Bueno, en el año 1988 regresé al Perú con la decisión de quedarme aquí y salir solamente máximo una semana a algún congreso. Entonces, en una oportunidad me encontré en Tokio, pero hay mucha gente en Tokio, increíble. Se pone el semáforo en verde y hay un mar humano que Cruzo avanza, ¿no? ordenadamente. Entonces yo comienzo a avanzar y escucho que los que estaban detrás mío, los japoneses, me decían una palabra que me parecía español. Me decía, súmese, súmese. ¿Cómo que me sumo? Más todavía. Pero después me dijeron que era una palabra como sumaisen, algo así. Ah, sumimasen. Lo siento, disculpe. Seguramente estaba usted yendo más lento que los demás y todos estaban apurados para terminar de cruzar dentro del tiempo del semáforo, tal vez, ¿no? Eso, exactamente. Así me explicaron después Sumimasen. que me Disculpe. estaban pidiendo disculpas. Yo ¿No? estaba, bueno, le agradezco mucho por esta excelente entrevista. Vamos a seguir conversando porque su vida es muy, muy buena para conocerla. Y nosotros, a propósito, antes de terminar, dígame, yo tengo la uni de fondo, hay mucha gente ahí, pero usted tiene un hermoso paisaje. ¿Dónde es eso? Sí, es el proyecto del Parque Bicentenario de Miraflores, en cuya concepción yo he participado, ¿no? Claro que luego, ya cuando lo han llevado más adelante, yo ya no estoy participando. Tengo entendido que han sufrido algunos cambios, pero en su concepción inicial, porque yo personalmente lo concebí como un parque piloto que ayudara a cambiar la mentalidad de los limeños acerca de que necesitamos sí tratar la Costa Verde porque es parte de la ciudad y la ciudad es artificial, o sea, nosotros lo mantenemos como tal. Y se necesitan escaleras de escape para los maremotos y reforzar que no se caiga el malecón, ¿no? Y a la vez tener mayores áreas verdes y ser un área metropolitana de recreo. Entonces lo planteé también como un parque botánico, ¿no? Con un tratamiento de tierra y medio ambiente, etcétera,
que ahora ha cambiado un poco, ¿no? Tengo entendido con el proyecto, pero esa era la idea y ese es el paisaje que Muchas debería. gracias. Muchas gracias. Espero pronto gozar de ese hermoso paisaje. La dejo mucho, doctora. Hasta un próximo encuentro. Ahora Ah, vamos a entrevistar al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, pero antes de empezar con la entrevista, de repente don Carlos le tiene una pregunta para usted. Don Carlos, ¿tendrá usted una pregunta para la doctora Viviana Chiquio? Sí, más que una pregunta, es una invitación. En el Colegio de Ingenieros, nosotros tenemos una comisión de reducción de riesgos de desastres. Después les puedo contar cómo nace, pero producto de esto, dentro de la Federación Mundial de Ingenieros, que es el vocero reconocido por las Naciones Unidas como quien representa a la ingeniería en el mundo, y el Colegio de Ingenieros es parte de esa organización. Dentro de las 10 comisiones importantes sobre temas gravitantes para el mundo que tiene la UFEO, una de ellas es la Comisión de Reducción de Riesgo de Desastres. Y el Perú, a través del Colegio de Ingenieros, tiene la presidencia de la comisión. Entonces, tiene muchos retos interesantes, y escuchando el currículum de la arquitecta Chillo, me gustaría invitarla a que pueda participar en esa comisión. con mucho Son gusto. ventajas profesionales. Es como todo lo que hacemos en el Colegio de Ingenieros ad honorem, pero es la manera de un poco poner la suerte que nos dio la vida de poder tener altos grados académicos y alta preparación y poderla ejercitar en favor del país. ¿Ya? Sí, mi preparación es específicamente, o sea, mi doctorado es en resiliencia, en gestión de riesgos a nivel de ciudad, no solamente sismos, es a nivel de ciudad. Involucra COVID, involucra huaicos, involucra sequías, todo, ¿no? Así Sí, que sí, eso mismo. Y ahí se está conformando yo una puedo. red mundial. Y la red mundial creo que es una red de oportunidades, ¿no? Bueno, a mis 60 años ya no estoy buscando oportunidades, más bien No, me estoy todavía con cuidando un 60 años, poco, por supuesto que es todavía joven. poco, porque en verdad estoy bastante atareada, pero sí, sí es una oportunidad para aportar al país, por supuesto, porque ese siempre ha sido mi compromiso como estudiante de la uni, ¿no? Yo soy una estudiante que se ha formado de forma gratuita en la Universidad Nacional de Ingeniería y tengo ese compromiso interno siempre, y también pues soy una becaria, ¿no? Del gobierno peruano al gobierno japonés para prepararme y poder contribuir en estos aspectos. Y si bien no llegué a trabajar en las Naciones Unidas o en el BIC, que es lo que yo quería, y sí me dieron mi oportunidad, mi esposo me trajo aquí de arrastras y yo acepté, así que eso tengo que reconocerlo, pero sí es una oportunidad para aportar y ayudar con mucho gusto. Muchísimas Muy bien. gracias, arquitecta. Muchísimas gracias. Ya le saqué provecho al programa de Modesto. Gracias. Pero es no un provecho personal, es un provecho en bien de la ciudad y del país. En bien de todos Y nosotros, le que agradezco muchísimo. no hay de qué. Hasta luego, doña Viviana. Muchas Hasta luego. gracias. Bueno.